Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Este es el espacio de libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Hoy vamos a debatir un tema del mayor interés para el país, del cual por desgracia se habla poco. El título que le hemos puesto es Agua y Fronteras. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales que México tiene en materia de suministro, de contabilidad del agua? ¿Cuáles son nuestras disponibilidades y qué problemas fronterizos tenemos o podremos llegar a tener por la razón del agua? Ya tuvimos un programa hace poco tiempo sobre el tema del agua en el Valle de México. Ahora vamos a hablar de otra región del país, donde los problemas tienen otro carácter, porque se convierten en problemas internacionales. Nos acompaña, nos hace el honor, el senador Silvano Aureoles Conejo, que es originario de Carácuaro, Michoacán. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo, de donde es ingeniero agrónomo, y tiene una maestría en desarrollo rural regional. Él militó durante muchos años en organizaciones campesinas, comenzó desde el Consejo Estudiantil de Chapingo, fue años más tarde diputado federal por el distrito de Zitácuaro, en la 58 legislatura del Congreso de la Unión, ha sido presidente municipal del Ayuntamiento de Zitácuaro, secretario de Desarrollo Agropecuario de Michoacán y actualmente senador de la República. Precisamente funge como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y tiene esa comisión en procesamiento reformas a los instrumentos legales actuales. Están con nosotros dos distinguidos especialistas en la materia. El doctor Jaime Collado, que es ingeniero civil, doctorado en aprovechamientos hidráulicos. Ha hecho investigaciones en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional, el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad de Iowa y en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Actualmente es consultor internacional, vicepresidente del Comité Nacional Mexicano para la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, secretario de la Coordinación del Programa de Ingeniería y Desarrollo de la Academia de Ingeniería, y no sigo mencionando porque con estos títulos se acredita ampliamente su conocimiento del tema. Nos acompaña igualmente doña Patricia Guadalupe Herrera Asensio, que es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios México-Estados Unidos, que justamente se especializó en la gestión sustentable, en el manejo del agua en la zona fronteriza del Río Bravo. Tiene posgrado en estructura jurídico-económica de las inversiones extranjeras. Ha representado a México en numerosas reuniones internacionales. Ha sido jefa del Departamento de Cooperación Internacional de la Secretaría de Promoción y Presupuesto y subdirectora de Asuntos para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy indicados para el tema que nos atrae. Senador Aureoles, platicábamos el otro día allá en Lázaro Cárdenas, después de una reunión de jóvenes, sobre este tema y surgió el interés de que hiciéramos un programa. Por eso le agradezco tanto que esté con nosotros. ¿Cuáles son los problemas planteados en este momento? ¿Y cuál es la reacción, la posición que está adoptando la Comisión Competente del Senado de la República? Porfirio, muchas gracias. Como siempre, es un gusto saludarte y compartir contigo estos temas y con el auditorio. El tema del agua, como bien lo señalaste tú, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y seguramente que será un tema de debate cada vez más intenso. El Senado tiene en sus manos, en este momento, por lo menos unas 5 iniciativas de reforma a la ley vigente en materia de agua y otro paquete de reformas que está ya en la Cámara de Diputados que esperábamos concluyera en este periodo legislativo que acaba de terminar, ahora el 30 de abril. No fue posible alcanzar los consensos para que la Cámara de Diputados dictaminara el proyecto de decreto. Y entonces hay este avance, digamos, en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el otro paquete que está en el Senado que no hemos querido entrar a la dictaminación porque faltan elementos que complementar, pero más de un planteamiento general que hay. Yo presenté una iniciativa de reforma para agregar al artículo 27 de la Constitución la fracción 21, que nos permita
desde la Constitución, desde el 27, vincular la normatividad en materia de agua y sobre todo el tema central que es elevemos a rango constitucional la gestión a través de las cuencas. Porque lo que hoy tenemos es una ley de aguas nacionales reglamentaria del 27, en virtud de que el 27 establece que las aguas son propiedad de la nación. Así es. Y entonces, no recuerdo la fracción, aguas interiores, mares, aguas subterráneas, es decir, todo lo que tiene que ver con aguas es propiedad de la nación. Pero esta reglamentación, no recuerdo la fracción, a lo mejor aquí el doctor me corrige, no está precisa, digamos, es una ley. Debe ser párrafo segundo, ¿no? Párrafo quinto. Y entonces no hay, digamos, un elemento preciso, cómo queremos administrar, distribuir y gestionar el agua. Y la experiencia en el mundo nos indica que la mejor vía, o hasta ahora lo más funcional, ha sido a través de las cuencas. Entonces, para que esto no sea motivo de cambios o de decisiones... ¿Y por qué no se había hecho antes? Porque son decisiones políticas, es decir, hay visiones distintas. Ha habido una generación de expertos en el tema del agua que estaban en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Anterior a esta? Por supuesto. Pues es que es la de los jóvenes expertos. Sí, bueno, que son parte finalmente, es una continuación de esta generación. Pero con ideas nuevas. Que sí sabía del agua, con ideas nuevas o que sí saben del agua. De tal manera que la operación que se dio en los años, ¿qué fue? Los años 70, con la Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Que desapareció? Desapareció. ¿Por qué desapareció? Pasó a ser un error, ¿no? Subsecretaría, luego pasó a hacerse comisión, y que ahí se perdió mucho de lo avanzado en materia de agua. Y la visión que se tenía desde este sector de expertos, académicos, investigadores, ingenieros, expertos en la materia, se fue perdiendo. Y entonces la visión, a mi juicio, en los últimos días, tiene una connotación distinta, aunque aparece el tema de la cuenca, en materia de agua, lejos de avanzar hacia un federalismo real en la administración del agua. Eso es muy importante. Te voy a hacer esa pregunta, porque yo tengo cierto pleito con el artículo 27, no por su carácter nacionalista, sino por su carácter centralista. Casi nunca aparecen las regiones. El que tiene las facultades en todo aquello que hace, es el párrafo quinto, el dominio del eminente de la nación, es el jefe del Ejecutivo. ¿Cómo contemplarían el asunto de la corresponsabilidad de estados, regiones, municipios? Por supuesto, este es el tema central del debate. Qué importante. Es el tema central del debate. ¿Por qué? Muy importante. Y surge otro tema adicional, Porfirio. El asunto de las competencias. Hoy, una Comisión Nacional del Agua, que es creada por un decreto del Ejecutivo, es un decreto administrativo, es quien regula, da concesiones o cancela volúmenes de agua o no. Discrecionalmente y centralizado. Entonces, ¿y hay control político sobre la Comisión del Agua o no hay control político? Pues por supuesto que debe haberlo. Que sí lo hay, pero es un control relativo, porque es un tema que tú lo dijiste bien al inicio, no se ha avanzado suficientemente en la discusión. Ahora, ¿por qué la reforma del 27 y por qué elevar la cuenca? Porque el problema del agua, y aquí lo vamos a ver, no es un asunto menor, en virtud de que el agua atraviesa estados, atraviesa municipios, es decir, el agua se mueve en la cuenca, no se mueve en un estado, no se mueve en un municipio. Entonces requiere que esta unidad territorial, que tiene población, que tiene superficie territorial, que incluye, la cuenca del Lerma Chapala tiene 5 estados, la cuenca del Balsas son 13 estados, la del Bravo, no recuerdo. Antes había comisiones, una la presidió el general Cárdenas, la cuenca del Balsas. La cuenca del Balsas, había la cuenca del Papaleapa. La cuenca del Tepacaltepec, que es una afluente del Balsas. Eso se acabó. Y entonces hoy lo que hay son consejos de cuenca, organismos de cuenca y la Comisión Nacional del Agua. Entonces, si nosotros elevamos a rango constitucional la gestión del agua a través de estos organismos, de unidades de gestión, que son las cuencas, vamos a resolver una buena parte de los problemas. Y junto con esto, vamos a entrarle al tema de las competencias. El 115 le establece autonomía y facultades al municipio, el 124 a los estados. Claro. Pero cuando la Comisión Nacional del Agua decide que a un municipio se le retira la concesión o se le cancela, a mi juicio, está violentando un mandato constitucional. Hay una contradicción clarísima. Siempre se pasa sobre estados y municipios. Entonces tenemos que ir a la legislación. Y es el paquete central que traemos en el Senado. Es decir, acordamos en la comisión, no vamos a las reformas estas de cambiar un artículo 2, nos esperamos. Es un problema conceptual. Un problema conceptual, porque vamos a ir a fondo en la reforma para una ley integral del manejo y distribución del agua en este país, que no solamente tiene que ver con
el volumen de agua que tienes en los almacenes de agua, las presas o los lagos, sino cómo la distribuyes y dónde se genera, dónde se produce el agua. Entonces tiene que ser un manejo integral y a eso nos tenemos que ir a la ley. Adicionalmente, por razones obvias, tenemos vecinos en el norte y el sur, pues surge eso el lo otro vamos a ver ahora. Que seguramente te lo vamos a agradezco revisar. mucho, Silvano. Doctor, ¿usted vería problema, aparte de los aspectos normativos, que ha explicado muy bien el senador, como un problema real? El problema es de generación de agua, el problema es de sustentabilidad, es decir, de protección del agua como elemento fundamental del medio ambiente. El problema es problema fronterizo. ¿Cómo los ubicaría usted ya en el terreno propiamente acuífero o hidráulico, como se la quiera llamar? Fundamentalmente es un problema de gestión, es de cómo no se de maneja generación. el agua. No de generación. Actualmente en el país está concesionado del orden del 16% del agua que ocurre. ¿En qué sentido concesionado? En el sentido de que se tiene un título, se le otorga un derecho de uso del agua al municipio o al uso agrícola, al uso pecuario, al uso de generación de energía. Eso lo hace la comisión. Eso lo hace la comisión. Por supuesto, no podemos ver el país como todo el país y decir, bueno, nos sobra muchísima agua. Eso es incorrecto. En algunos estados... Tabasco tiene mucha agua. Muchísima agua. Todo el sureste. Pero y toda el la norte parte desértico norte no la es semidesértica y ahí la presión del agua puede alcanzar el 80, el 90%. Es decir, que se tiene concesionado el 90% de toda el agua que ocurre ahí y entonces en cualquier variación de un año que sea más seco que de lo común es cuando aparecen los problemas de que no se pueden cumplir, por ejemplo, los compromisos internacionales. El del Río Colorado, por ejemplo. El del Río Bravo, fundamentalmente. que es donde Bueno, México... Colorado tenemos un problema también. En el Colorado tenemos un problema de otra índole. Sí. Ahí el revestimiento del canal todoamericano por parte de los Estados Unidos de América causará una disminución en la recarga del acuífero de San Luis Río Colorado. Y eso tendrá un impacto en el distrito de riego 14, que es el que está en Mexicali. Entonces, como país, lo que nosotros tenemos que hacer es abordar una cierta tecnificación, una modernización del riego para hacerle frente, digamos, a esa disminución. Bueno, yo voy a tratar de penetrar en este aspecto por lo que la gente que nos escucha sabe. Aquí hemos hablado de que México no tiene suficiente agua, falta agua. Usted precisa, bueno, hay lugares en donde sobra y lugares en donde falta. Se ha hablado en otros programas de la necesidad de una mejor utilización del agua. Hemos oído hasta la CCA, la famosa cultura del agua. Ahora se le da un enfoque regional y por cuencas. Pero ¿dónde está? Y yo le preguntaría a la doctora, ¿dónde está el meollo del problema? Yo haría las siguientes preguntas. Independientemente que esté muy mal repartida, porque no se inundan, ellos no tienen de qué beber. Primero, ¿hay en su conjunto suficiente agua en el país? Dos, si lo hubiera de modo disparejo, ¿hay manera de redistribuirlo? Tres, si no fuera así, no solamente es un problema de gestión, es un problema de generación, de captación de agua. ¿O no es así? Así es. Bueno, yo quisiera remitirme a ver exactamente cuáles son los problemas que enfrenta el recurso, ¿no? El recurso como tal tiene que satisfacer 4 retos. El de la alimentación, el de la salud, el del impacto ambiental y muy recientemente el de la estabilidad política y social. O sea, todo eso se le atribuye al recurso. Se dice que puede haber unas guerras por el agua. Así es. Internas e internacionales. Internas, externas, y México lo ha vivido, ¿no? Entre los estados. Hace unos 2 o 3 años entre Tamaulipas y Nuevo León. Pero no llegó a la guerra. No llegó a la guerra, pero sí está latente un conflicto, ¿no? Y bueno, en el esquema de las relaciones internacionales, lo que se analiza es ¿a qué le apostamos? ¿Al conflicto o a la cooperación? Si nosotros nos arrimamos al conflicto, todos perdemos. Si buscamos el esquema de la cooperación, hay ganancia para los que están en medio de la disputa. En los últimos años se ha visto que hay países, por ejemplo, vámonos a Europa, vámonos a la cuenca del Rin,
donde los países que confluyen en este río... Es nada más el Rin, todos, el Danubio atraviesa prácticamente toda Europa. Son todos los ríos, Es el porque que más allí se ha países apostado... atraviesa. Hay 214 cuencas internacionales que se comparten. Habita más del 40% de la población mundial en estas 214 ¿Y qué cuencas. porcentaje de la población mexicana habita en las cuencas de los ríos? Internacionales, En bueno. las del México menos, ¿verdad? 9 millones tenemos de este lado en la frontera norte, 9 millones, lo cual si tenemos 110 millones acá, pues nos habla de un porcentaje bastante Ahora, considerable. vivir no es vivir en la orillita. Ahora había un programa, se le dice a la gente que no viva en la orillita del río, porque a la primera Porque viene la inundación. se lleva todo, casa, animales y hasta hijos, Sí, ¿no? esos son los efectos del impacto ambiental, ¿no?, que se generan por esta forma desordenada en cómo se ha acomodado el ser humano. El agua que bebemos, el agua con que nos bañamos, es lo que dijiste, el agua como fuente de conflictos internacionales, Es y el agua como alimentación, salud, impacto ambiental y estabilidad política y social. Esos son los retos a los que se enfrenta el Y recurso. para ti, ¿en dónde está la clave? El problema, insisto, necesitamos generar más agua y administrarla mejor, generarla, distribuirla, administrarla mejor, ¿o no? Lo que necesitamos es la participación social. Es fundamental, porque es un recurso que está ahí y que la acción del hombre afecta de manera directa al recurso. Nosotros lo utilizamos ¿Del hombre y de para... la mujer? Claro, Porque del ser se humano. tiene que decir los dos. Si no, Homo sapiens. Homo sapiens. Sí. Entonces, lo que necesitamos es organizarnos. Vamos a ver lo de los usos. O sea, ¿quién usa más el agua? Se habla que es el sector agrícola y no es nada más privativo de México. el pecuario. A nivel General, mundial. agrícola y pecuario. ¿no? A nivel mundial, ese es el sector que se lleva más del 60% del recurso. El agropecuario, el sector así primario. es. Y a futuro, el sector industrial y, por supuesto, ¿Los el animales doméstico, beben más agua que los seres humanos? ¿En su conjunto? desperdiciamos más agua los seres humanos que los animales. Son mucho más inteligentes. Nos están llamando para una segunda parte. Nos vamos sobre una observación que me parece interesante.